cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Buenos días, amigos, amigas de Todo Cambia. Hoy en la tertulia Totum Revolutum está con nosotros, entendiéndonos desde su lugar de residencia y trabajo, Barcelona, nuestra querida colaboradora Mariana Machuca, quien como profesional trabaja por la paz y un mundo con más justicia a través del acompañamiento terapéutico, tanto a nivel personal como en grupo. Buenos días, Mariana. Gracias nuevamente por compartir tu mañana de domingo con los escuchantes del programa. Ya sabes que estás en tu casa y todas tus aportaciones son recibidas con gran reconocimiento por la ayuda que proporcionas a muchos escuchantes. Buenos días, Mariana. Buenos días, Salvador y Edgar, y contenta de estar aquí compartiendo de nuevo con ustedes y con todos los oyentes. Un placer tenerte aquí. Y estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de Ética y Filosofía, así como coach sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador. Buenos días, Mariana. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros y para tratar un tema muy interesante como cada uno de los que hemos hablado hasta ahora. Yo creo que los escuchantes reciben con mucha atención todo lo que nos vas aportando. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes por invitarme y encantada de compartir todo lo que pueda ser útil. Perfecto. Pues, Mariana, antes de entrar en el tema de hoy y que estamos seguros que es importante para todos, queremos que los escuchantes sigan acercándose a tu perfil humano. Siempre es grato conocer a un profesional a través de sus vivencias personales y nos hace sentirlos más cercanos. Mariana, en los programas anteriores nos contaste aspectos de tu vida muy interesantes. Cuéntanos alguna experiencia enriquecedora de tu vida, tal vez alguna experiencia difícil que te dejó un gran aprendizaje o lo que tú consideres. Cuéntanos algo de ti, por favor. Mm, Bueno, la verdad que siempre me gusta esto de ir dejando un trocito de mí en estas entrevistas y creo que una experiencia difícil que recuerdo y creo que no le he compartido, si no por favor me lo dicen, que no quiero repetirme, pero tuve un aprendizaje muy importante respecto a veces a cómo nos comunicamos con nosotros mismos, sobre todo cuando hacemos sentencias del tipo, nunca voy a hacer esto, siempre voy a hacer así o asá, o todo lo que empieza con siempre o nunca, son sentencias muy, digamos, muy fuertes que a veces no podemos sostener porque la vida también se impone. Y yo aprendí cuando vine a vivir aquí a España de Argentina, me pasó una cosa muy bonita. Cuando llegué me sentía tan bien, tan feliz, me sentí tan bien acogida también aquí en Cataluña, que yo dije, nunca voy a volver a mi país. Y esto me acuerdo que lo dije con mucha vehemencia y muy convencida y muy creyente de lo que estaba como compartiendo para mis adentros. Y después de 3 años de estar aquí, viví en Tarragona mis primeros 3 años de vida en España, me enamoré de un argentino y me fui a Argentina. O sea que volví a la tierra de donde provenía, de donde dije que nunca más iba a volver. Y tuve que, además de, bueno, de tener una experiencia difícil
bastante compleja, crítica, dolorosa, que no fue bien y que hoy por eso también estoy de nuevo aquí, porque fue un lugar al que regresé después de haber cerrado aquella historia. Volví también de Argentina de nuevo hacia aquí con un gran aprendizaje, y es el de tener mucho cuidado con estas sentencias que damos. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta cualquier cosa, no solamente si me gusta vivir en España, me gusta siempre responder: de momento estoy bien aquí, de momento esto me hace bien, de momento esta es mi casa, porque la vida no sé dónde me va a llevar. También en algún momento me dije: yo no voy a tener hijos, y hoy tengo dos. Entonces, como digo, la vida a veces se manifiesta, actúa y decide más allá de estas sentencias que uno se pone, y eso creo que nos ayuda a ser más humildes, estar más atentos también a cómo como digo, cómo nos comunicamos, porque también a veces eso pueden ser limitaciones o cerrarnos oportunidades. Aunque para mí, como digo, fue una experiencia difícil lo de apostar por esta relación a la que volví a Argentina, aprendí mucho. Entonces, bueno, también me traje ese aprendizaje, a poder estar como más conectados con el presente, con el aquí y ahora, con esta mirada también y esta filosofía que a veces hablamos mucho desde la Gestalt también, de estar conectados con el presente. Aquí y ahora esto me hace bien, aquí y ahora elijo esto, mañana puedo cambiar de opinión y me doy ese permiso. Así que creo que esto es un aprendizaje para mí importante también de una situación difícil. No lo había contado, ¿no? Esto antes. No, no. Yo me siento un poco reflejado y quería ahí, si me permites, compartir también contigo y quizás una reflexión con los escuchantes. También ¿no? Me sucede como inmigrante que muchas personas en determinadas diálogos o circunstancias te preguntan, ¿y piensas volver y no vas a volver? Un poco que le ponen a uno contra las cuerdas dependiendo del momento y tal, ¿no? Entonces dices, ¿y ahora qué tengo que responder? Y la respuesta como que va variando según el momento de la vida. Pero mientras ibas hablando, yo me hacía la pregunta a veces, ¿por qué surge la pregunta, ¿no? Es un interés por saber si pueden contar contigo, que sería muy normal, muy natural, ¿no? Una curiosidad o sentir eh, que poniéndose en tu lugar, ¿qué es lo que correspondería hacer? No sé, me ha surgido siempre esa incógnita, ¿no? ¿A ti qué te parece? Mm, Interesante, nunca lo había pensado desde este lugar, ¿no? De dónde surge la pregunta de estas personas que a veces tienen curiosidad si volveremos, ¿no? A nuestros orígenes. Supongo que, o por lo menos desde esta mirada sistémica con la que nos movemos, de que todos reconocemos en lo profundo la fuerza que tienen nuestros orígenes, ¿no? Y la conexión fuerte que tenemos cada uno con la matriz, ¿no? Que nos trae al mundo, nuestra tierra, nuestra cultura. em, Así que supongo que quizás puede venir por ahí, ¿no? Decir como que esta no es tu tierra o no es tu lugar de origen, permanecerás aquí, ¿será este tu lugar en el mundo o tira más los orígenes? Así que bueno, en ese sentido, a mí me viene esta reflexión, pero la verdad que no me había detenido a ver de dónde vendrá. Y tal vez sí, tal vez puede ser una forma, ¿no? De que cuando saben que uno ha sido capaz de moverse, es como te puedes volver a ir, ¿no? Te puedes volver a marchar. Si te fuiste de tu tierra, también te puedes ir de aquí, de mi lado, de esta amistad o de esta relación o de lo que sea. Así que seguramente también puede tener que ver con lo que decías, Edgar, de a veces tener como reasegurar la relación o el vínculo. Todo es posible. Pero bueno, interesante la pregunta para seguir reflexionando. Sí. Ahora la próxima vez que me hagan la pregunta, se las voy a devolver. Les voy a preguntar también
¿Por qué me Sí, lo preguntas? ¿Qué te mueve a hacerme esta pregunta? Me parece curioso. yo estaba hoy día, leía una frase que desde uno de nuestros grandes autores, no sé si es Piaget o quién, que decía que lo peor, algo así como lo más importante es la pregunta y lo Mm, menos importante es la respuesta, porque yo creo que justamente cuando la pregunta se queda es lo que Este, hace actuar. a lo mejor Piaget también hablaba de esto, pero Rumi este poeta que hay un poema casualmente que habla de esto, de amar la pregunta. Mm. Ama la pregunta, como tú dices, más que la respuesta. Si no llega la respuesta o aún no la tienes, abraza la pregunta. Repítetela, conéctate con la pregunta, porque como tú dices, ahí hay un motor o una información importante que ya está inserta en la pregunta. Así que Y, en ese sentido está bien y a mí poder estar ahí. esa pregunta de ¿te vas a quedar o te vas a ir? Depende cómo te respondan, siempre me ha hecho pensar mucho, ¿no? Me ha tocado, es de esas Mm, preguntas que te tocan. Bueno, gracias, Mariana. ya. Muy interesante, Mariana. Muchas gracias por compartir todo esto. Todo camino personal nos motiva a los demás a recorrer y valorar el propio. Mariana, en programas anteriores hemos ido presentando el trabajo terapéutico para que los escuchantes sepan mejor qué es y cómo se trabaja. Le vamos ofreciendo las más diversas terapias. Queremos charlar contigo sobre lo que llamamos motivos de consulta, que también podríamos definir como cuáles son los temas a trabajar con acompañamiento terapéutico. Pero empecemos diciendo qué es y qué no es una consulta terapéutica. Sabemos que pueden haber muchas ideas y muchas necesidades diversas, tantas como personas. Cada persona es un mundo y qué bueno que así sea, pero definamos qué es ir a terapia, a pedir una consulta terapéutica. Mm, Otra pregunta bonita. Em, yo creo que básicamente todos buscamos ayuda de cualquier tipo, pero si nos centramos en lo profesional, es cuando sentimos que algo duele y duele mucho y no podemos gestionarlo solos. Un poquito lo que hablábamos antes en la trastienda, cuando tenemos algún síntoma físico, y creo que en otros encuentros lo hemos comentado, uno puede intentar sortear los síntomas, el malestar, buscar aliviarse, ¿no? Con sus recursos, pero cuando a veces sentimos que no podemos más, esto nos lleva a pedir ayuda a un profesional. Es como, esto es insostenible, es demasiado doloroso, es demasiado incómodo. Necesito de alguien que limpie mis heridas, que sane, que atienda mi dolor y recurrimos a esto, ¿no? A pedir ayuda. Y en el ámbito terapéutico es esto, básicamente, es poner alivio al dolor emocional. No hay una herida sangrante desde lo físico, pero sí sangra desde lo emocional, duele, supura malestar, alguna situación, y esto es lo que nos lleva a pedir ayuda. También hay una metáfora bonita que alguna vez escuché en donde ir a terapia, ¿cómo era? Es como ir al gimnasio, decía. Es un entrenamiento, ¿no? Es algo que uno hace por su salud, por estar bien, ¿no? Porque lo entrevistaban a este artista y le preguntaban, ¿vas a terapia? Sí, sí, voy a terapia. Y no te da vergüenza reconocerlo. No, no, dice, y voy a terapia como voy al gimnasio y como intento comer saludable y bueno, son hábitos que intento mantener y no necesariamente voy cuando algo me duele, que esta sería, digamos, la otra parte de la terapia. Cuando hablábamos de motivos de consulta o de esta idea de hablar sobre este tema es, sí, hay un motor, creo que es el fundamental, que es a veces cuando algo duele. Y también cuando algo deja de doler,
y como yo decía al inicio, a veces situaciones dolorosas o difíciles nos ayudan a conocernos mejor, a aprender más de nosotros mismos. Entonces, uno a veces también quiere seguir explorando, a ver, ¿y cómo sería conocerme más y mejor? Tomar más conciencia de mis mecanismos, de cómo me digo las cosas, ¿no? Con esta anécdota que contaba de mi vida, o cómo me posiciono ante la vida, mm, o de esta herida en concreto que aprendo y que quiero seguir profundizando. Entonces, es como que habría estas dos grandes vertientes para mí de qué es ir a terapia. Por un lado hay como un disparador, un resorte inicial que es el dolor, pero creo que también hay otro gran motivo que es cuando ya el dolor empieza a ser sostenible, digerible, es, es el autoconocimiento, el crecimiento personal, las ganas de hacer estos viajes hacia el interior, ¿no? A veces hablamos mucho de la migración, de las personas que somos aventureros o que nos movemos por el mundo, que tenemos esta curiosidad de viajar, de movernos, pero viajar hacia adentro es toda una travesía, es un viaje bastante colorido, diríamos, ¿no? Hay de todo, es descubrirnos en cosas que son bellas y admirables y que es importante reconocerlas, y también hay momentos en donde ese viaje nos hace ir a lugares profundos, oscuros, menos luminosos, pero tan importantes para trascenderlos y llegar a lugares de mayor luz, de mayor conciencia, salir de lugares estrechos. Por eso se llama crecimiento personal, porque cuanto más amplío mi conciencia, más me conozco, tengo una amplitud, una manera tan distinta de estar en el mundo que cuando solo conozco un camino de ida y vuelta, ¿no? Es estrecho un lugar que es donde hay poca conciencia y estrechez, y donde hay amplitud, hay mayor posibilidades, ¿no? De miradas. Bueno, esto me viene como respuestas generales, ¿no? El disparador sería el dolor, pero también creo que hay una necesidad de conocernos y de estar en contacto con nosotros desde un lugar sano para poder también estar en relación con otros desde un lugar saludable. Hay que darle un viso de normalidad a una cosa que es normal. Uno cuando nos duele la garganta, pues vamos al médico, pero si no nos encontramos bien, tenemos que acudir al profesional que nos ayude a solucionar ese problema. Y nada, y tenemos que darle este viso de Exactamente. normalidad, que parece que estemos como una situación, ¿no? Es que es lo más normal el acudir a un profesional para que te ayude. Sí, hay mucho tabú en torno a la terapia, o también quiero decir, hasta hace un tiempo, ¿no? Como decía antes, hasta hace un tiempo notaba más resistencia o tabú. Gracias a Dios cada vez voy notando más, como tú dices, normalización. Em, yo vengo de un país y de una cultura donde la terapia es parte cultural, o sea, es lo normal, es como tenemos un médico de cabecera, tenemos un terapeuta y es lo más normal del mundo. Crecemos con esto de una manera muy naturalizada. Entonces, para mí el contraste cultural fue importante, de ver cómo esto era un tabú. Aparte, yo, como decía, vivía en Tarragona, en un lugar pequeño, no en la capital, y claro, ahí era hasta un secretismo, ¿no? Hasta que no se enteren en el pueblo que yo vengo a hacer terapia. No cruzarse con los pacientes, o sea, ciertas cosas como que con el tiempo, también es cierto que en Barcelona es mucho más fácil que esto también se naturalice que en lugares pequeños, a diferencia de lugares pequeños, pero noto más apertura, noto mucha más apertura de las personas a hacer procesos terapéuticos, noto mucha más apertura de los hombres a asistir. Cada vez tengo más pacientes hombres, y esto antes era lo menos habitual en los grupos terapéuticos también. Antes eran inexistentes, después eran poquitos, y ahora cada vez son más. Y esto para mí es una evolución maravillosa, una prevención estupenda en cuanto a salud mental y un hermoso modelo para nuestras
próximas generaciones, ¿no? Que los niños, que los niños varones crezcan también viendo que hay papás, o adultos que pueden pedir ayuda, que saben conectar con sus emociones, que están implicados en procesos terapéuticos. Antes venían solo las mamás preocupadas por sus hijos. Hoy he atendido a una pareja de padres separados, o sea, que no son pareja, pero que vienen juntos porque les interesa ayudar a su hija. Y esto es bellísimo, son como estos testimonios admirables de evolución, de apertura, a que a veces la terapia deja de ser ¿no? un tabú y pasa a ser un recurso más de donde poder apoyarnos para seguir creciendo y relacionarnos de una manera más saludable. Ha sido muy interesante todas estas aclaraciones y realmente útil esas definiciones para que la gente vaya concienciándose y sepa que eso no es una cosa normal, es lo más normal del mundo pedir ayuda cuando uno la necesita. Si no la necesita, pues de maravilla, pero si la necesitas, saber que van a estar ahí ese profesional para apoyarte y ayudarte, que de eso se trata. Es un profesional a tu servicio. Ricardo, ¿querías hacer alguna pregunta o alguna aportación? Sí, me hace reflexionar, Mariana, el aspecto de, ye- yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo con adolescentes y voy viendo también la evolución del perfil. Por ejemplo, antes era contado con los dedos los hijos de padres separados, ¿no? Era un poco más también uno de los tabús de la sociedad. De hecho, yo creo que en la sociedad hay demasiadas parejas que se mantienen justamente cuando tendrían que hacer lo contrario. Pero conforme ha ido evolucionando, yo creo, los años, la sociedad, ahora hay más hijos de padres separados, pero me encuentro con que es más normal, ¿no? Ya los hijos son capaces de hablar. Esta semana me toca con mi mamá y su pareja, esta semana me toca con mi papá y su pareja, y de mi hermana. Ya no hay tanto ese rechazo. Entonces, yo creo que es muy positivo, pero hablando también de esas relaciones, a veces lo que ya es muy común es que cuando se percibe un problema, ¿no? Cuando algo percibimos que está mal, nuestra primera mirada, el primer lugar donde nos ubicamos es que el otro es el que tiene el problema. Entonces, son los padres los que mandan al hijo al psicólogo, al terapeuta, ¿no? Me van diciendo, y al poco tiempo te das cuenta que a lo mejor lo mínimo que necesitas es que venga con mamá. Y en otros casos, el que tiene el verdadero problema nace en los padres, ¿no? Entonces, o puede ser incluso al revés, ¿no? Un hijo que se siente mal por alguna cosa y piensa que el problema es que son sus padres que no han cambiado, que no cambian, ¿no? Y me encuentro con muchos casos de hijos que quieren a la fuerza hacer cambiar a sus padres, ¿no? Entonces, Mm. es un poco, yo creo que este bloqueo a veces hace pensar que el otro es el que tiene la causa de mis males, de mi dolor, de no sentirme cómodo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esto también es algo súper importante, lo que mencionas, lo de a veces cuando hay malestar, dolor, incomodidad, eh, poner la responsabilidad fuera, ¿no? Es mi pareja que no me comprende, o son mis hijos los que tienen un síntoma o un problema, o son mis padres que no me trataron como yo esperaba. Y entonces, claro, la mirada, la responsabilidad está puesta afuera. Y un proceso terapéutico es también una invitación a conectar con nuestra responsabilidad. Es la única manera que podamos trabajar un cambio, porque si yo no me responsabilizo de cómo participo yo en una dinámica disfuncional, no va a cambiar nada. Porque si vengo a terapia a quejarme de mis padres y mis padres no están en terapia,
pues la cosa no va a cambiar. Si vengo a terapia a quejarme de mis hijos o de mi pareja, ellos no están en el proceso terapéutico, por lo tanto, ellos no van a poner mecanismos diferentes en marcha. Soy yo la que me estoy dando cuenta de que algo no está funcionando, la que se siente con malestar o con dolor, y por lo tanto, lo único que está en mis manos es preguntarme qué puedo hacer yo para, qué está en mis manos, cuál es mi parte de responsabilidad en esta dinámica disfuncional, donde otros participan, cada uno tiene su parte de responsabilidad, para que algo se transforme. Y confiando en que, de la misma manera que algo cuando se desordena o alguno comete algún fallo, ¿no? hace un daño, comete un error, las cosas se pueden, digamos, desordenar o hacer como un contagio negativo, ¿no? de circunstancias. Cuando uno está decidido a transformar esa realidad, a buscar un bienestar, ese bienestar no es solo para la persona, también es contagioso, ¿no? Y ahí también hay que como centrarnos mucho en responsabilizarnos de nuestro bienestar para que con esto impactemos al sistema. Nuestra transformación en busca del bienestar ayudará a que los demás miembros de la familia se recoloquen en un lugar diferente. Necesitamos dos para retroalimentar una dinámica. Y si uno, en lugar de seguir gritando, culpabilizando, señalando al otro, empieza a mirarse a uno mismo, pues el otro no tiene de qué defenderse, porque ya no lo están señalando. Entonces a lo mejor ya no me grita, ya no está tan enfadado, ya podemos hablar desde otro lugar. Quizás él, como me ve a mí, que empiezo a mirar mi parte de responsabilidad, él también empieza a ver la suya y a decir, ah, bueno, sí, si tú reconoces que tú participas en esta dinámica, en esto y aquello, yo también me doy cuenta que yo participo en esto y lo otro. Y así entonces se genera, como digo, como un contagio beneficioso. No solamente lo difícil o lo patológico se contagia, la salud y el bienestar también se contagian. O sea, también podemos ser buenos modelos para que los demás tomen, ¿no? Apunte, pueden decir, uy, a ver, esto que tú estás haciendo creo que es bueno, saludable, yo también lo voy a ejercitar. Así que en ese sentido es muy importante tener claro de que si vamos a hacer terapia, aquí el responsable de cambio es el que viene a terapia. No quiere decir que los demás no tengan su parte de responsabilidad. Significa que vamos a trabajar con mi parte, con la que yo tengo capacidad de gestión, porque de las otras partes no puedo decir. Pues resumiendo, recapitulando, la idea es que podamos ir a terapia con la conciencia de que necesitamos centrarnos en nuestra responsabilidad para el cambio. No tenemos que poner la expectativa de ir a terapia para que otros cambien, sino para ver qué puedo cambiar yo en este proceso terapéutico para beneficiarme a mí y también a los que me rodean. Esta sería un poquito la síntesis, yo creo, del tema. Nos has hecho, Mariana, un resumen de ese viaje interior, el conocerse, el desbloquearnos, aquello que las distintas causas que podemos tener para desarrollarnos y se siente que tenemos a veces una carencia y podemos decirlo así, pues ¿cómo podemos desbloquear ese potencial humano? Pues ahí están los profesionales que nos van a ayudar y llevar de la mano.
Pues sí, yo creo que todos tenemos en diferentes etapas a veces algún obstáculo, algún bloqueo, alguna sensación o situación donde nos vemos paralizados a veces por la novedad. Todo lo nuevo a veces nos asusta, nos paraliza, nos encuentra desarmados y por eso siempre cualquier situación de cambio creo que es un buen momento para sentirnos acompañados en cualquier transición. Entonces, como digo, no necesariamente todo el foco tiene que estar en un profesional. La ayuda la podemos recibir de muchas maneras, pero cuando a veces esas otras maneras o esos otros recursos, porque la familia está lejos, porque no tengo apoyos más cercanos o más sólidos, también un profesional puede acompañar a transitar esos pasajes a situaciones nuevas, situaciones vitales. No es lo mismo estar solo que pasar a estar en pareja, lo que implica formar ahí ya un pequeño microsistema y una familia nueva. No es lo mismo ser dos que ser tres cuando llegan los hijos. Es otra transición importante. Las etapas vitales de todo el ciclo vital son siempre crisis evolutivas de crecimiento totalmente predecibles, en el sentido que son naturales, las compartimos todos, y cada uno la atraviesa según sus recursos y sus obstáculos o sus bloqueos con mayor o menor dificultad. Estos serían lo que se llaman crisis vitales, o sea, predecibles y esperables. Otra cosa también es que a veces las personas acuden a terapia porque el motivo de consulta son crisis inesperadas, o sea, hay situaciones críticas o hechos traumáticos que nos visitan y que no es predecible. Uno se puede preparar si quiere tener hijos o si se va a casar o si nos damos cuenta que nuestros hijos ya están empezando a ser cada vez más independientes y se acerca el nido vacío o una jubilación. Tenemos tiempo de prepararnos para esto con mayor o menor conciencia, y las crisis accidentales, que como digo tienen que ver con imprevistos, una enfermedad grave, un accidente, una migración forzada por una situación también crítica de supervivencia, de peligro, de sustento. Son situaciones que no están esperadas, no estamos preparados para asimilarlas de la misma manera. Y por lo tanto, cuanto más impredecible o más accidental el hecho, a veces también es más necesario ese acompañamiento, Dentro de porque es esas más... crisis, Mariana, la ruptura de la pareja y la crisis es un tema también bastante necesario en estos tiempos de poderse tratar para que nos ayuden, ¿verdad? Por supuesto, las crisis de pareja son siempre invitaciones a revisar cosas propias, a revisar los códigos y los acuerdos que se establecen en una familia cuando se crea, ¿no?, esta pareja, esta relación. Y yo creo que también es importante aquí desmistificar que muchas veces cuando se va a terapia es porque es lo último que vamos a hacer antes de separarnos, ¿no? Parece como que es el ultimátum, el preámbulo a una separación. O que también no es necesario que las cosas estén tan al límite para pedir ayuda. Como digo, hay crisis que nos pueden visitar en una pareja por cosas vitales o accidentales que nos pueden ayudar a veces a integrarlas o a digerirlas, un proceso terapéutico para poder elaborarlas y sobrellevarlas mejor. Y todos esos signos de estrés y ansiedad, la depresión, que podría ser como una punta de iceberg de que detrás está ocurriendo algo. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues ahí es lo que estamos comentando. Esos temas personales que a veces no parece que han aflorado, pero están ahí y hay que descubrirlos y para eso está el profesional, ¿no? Exacto. A veces los síntomas o los diagnósticos más habituales, a veces las personas ya vienen con algún diagnóstico, ¿no? Estoy depresivo o tengo ansiedad o ataques de pánico.
ya saben lo que tienen porque o lo han visto por internet o algún otro profesional lo pudo haber mencionado. A mí personalmente no me focalizo tanto en trabajar con los diagnósticos, sino con qué nos está diciendo este síntoma. Porque una depresión puede estar disparada por multiplicidad de factores. No es que siempre que hay depresión hay una cuestión casual, o sea, lineal. Cuando hay depresión es que ha habido una pérdida, o cuando hay ansiedad es que ha habido otra cosa, ¿no? Este tipo de diccionarios, digamos, no los utilizo, sino más bien en centrarnos en que cada síntoma tiene un mensaje particular y totalmente subjetivo para cada persona. Y llámese depresión, ansiedad, ataque de fobia o una migraña, un dolor de espalda, una intolerancia alimenticia, que también esta semana, por ejemplo, hemos trabajado con cosas de este tipo, dolores físicos. Da igual cómo se llame, cuál es el diagnóstico, lo que nos interesa es, hay una sintomatología o una somatización, y lo que nos interesa es qué nos está queriendo decir este síntoma, por qué aparece. Porque si interpretamos, o sea, podemos no interpretar, sino decodificar, conectar con lo que lo genera, podemos también atender esa causa original y por lo tanto en ese momento el síntoma pierde fuerza, no necesita estar presente y se transforma en otra cosa. Cuando algo no se resuelve o no se elabora, también otra cosa que puede suceder es que uno va, como que el síntoma va migrando, que se llama, va migrando, ¿no? Como pasa de un órgano a otro, pasa de ser una cosa a otro lugar, antes me dolía acá, ahora me duele acá, pero ahí sigue habiendo un malestar, hasta que esto no se escucha el trasfondo. Muchas veces los síntomas no desaparecen. No quiere decir que haciendo terapia todos los síntomas físicos o emocionales desaparecen inmediatamente o por obra de arte, ¿no? De magia, sino que, como decimos, somos seres complejos, tenemos una parte física, emocional, vincular, intelectual, y todo esto entra en juego. Y hay cosas que a veces son orgánicas, tienen ¿no? una alteración profunda y no son reversibles, pero podemos relacionarnos con ese síntoma de una manera diferente. O sea, con esta limitación o con esta circunstancia de una manera distinta, si puedo verlo, si puedo relacionarme con este tema, porque lo que generalmente ocurre con cualquier síntoma, llámese como se llame, es que nos lo queremos sacar de encima. Sea lo que sea, no lo quiero sentir más. Y entonces hago lo que haga falta. A ver, lo importante es identificar para qué aparece, qué nos está queriendo decir. Mariana, ¿podríamos decir que uno de los procesos de superación de una adicción es uno de los procesos terapéuticos más difíciles? Bueno, yo no soy especialista en adicciones, pero sí, sí reconozco que las adicciones tienen un trasfondo bastante profundo. No es imposible el transformar, el cambiar, el generar nuevos hábitos, pero sí que es algo que deja una impronta bastante marcada y a veces para toda la vida, ¿no? Cuando a veces alguien se quita una adicción, ¿no? O sea, puede superar una adicción al tabaco, al alcohol, al juego, al sexo. Hay todo tipo de adicciones, las que nos podamos imaginar, todo puede volverse adictivo. Las pantallas hoy en día para los niños, a veces cuando uno supera, ¿no? Interrumpir ese hábito de canalizar por allí, seguramente una adicción como cualquier otra enfermedad o síntoma, como decía antes, es otro mecanismo que nos está queriendo decir algo, está queriendo llenar algún vacío, ¿no? Está haciendo algún mensaje sobre otra situación, pero a veces, claro, intenta llenarse con otra cosa, ¿no?
Si quito el tabaco, me lleno de comida. Si quito la comida, me lleno de adicción al trabajo. Entonces ahí como que es uno de los síntomas que generalmente, esto que decía antes, una dinámica que se va como desplazando, se desplaza de un lugar a otro, porque en el fondo hay algo profundo, un vacío grande, alguna herida traumática o importante en donde también esto está llenando un vacío eh, profundo. Pero bueno, no puedo explayarme demasiado en esto porque, como digo, no soy especialista en adicciones, pero la trabajo de una manera sistémica como cualquier otro síntoma, y es qué nos está queriendo decir esta adicción. De esto de lo que me estoy llenando, el para qué, ¿no? Esta sería un poquito la intención. Mariana, Quien nunca ha tenido... perdona, segundo. Mariana, el tema de la adicción lo que puede estar reflejando muchas veces es la carencia también de recursos, ¿no? Es decir, muchas veces los jóvenes o la sociedad, lamentablemente, ofrece muchas sustancias, y no solo sustancias, ahora también muchos elementos adictivos, como es los videojuegos, los bingos, por ejemplo, la cantidad de gente que es adicta al juego, todo lo que... Entonces, lo que tiene cada vez esto más éxito es justamente porque la gente tiene menos recursos y esta puede ser una de las necesidades más evidentes de la sociedad y cuando se ha trabajado, por lo menos a nivel educativo, en prevención, justamente de lo que se trata es de dotar a las personas, a los jóvenes, a los niños, pero también a los adultos, de elementos de su propio interior que de alguna manera le protejan, que de alguna manera le fortalezcan. Por ejemplo, la relación con los padres muchas veces es tan débil que terminan los niños, los hijos, pues los padres no tienen tiempo para ellos y les dotan de todo tipo de medios audiovisuales, internet, ¿no? Y entonces lo que en realidad revela es la carencia de esa relación más profunda, ¿no? ¿A ti qué te parece? Sí, totalmente. Como digo, siempre a veces hay como generalidades detrás de algunos trastornos, pero que siempre tienen que verse en cada caso las particularidades, pero la generalidad de las adicciones es que vienen a llenar algún vacío, alguna carencia muy importante. Entonces, como tú dices, si ha habido vacío, si ha habido carencia de recursos, de apoyos, de sostén, en situaciones más primarias o en las etapas que sean, ¿no? El tema está también en que podamos llenar ese vacío que tiene que ver con algo como más existencial, como más profundo, con esto, con recursos que tengan que ver también con conectar con valores o con situaciones donde o experiencias también sanadoras de reparación y de buscar ese calor, esa necesidad de contacto, esa, como tú dices, ha habido una carencia de algún tipo para que aparezca una adicción. Y entonces, ante identificar cuál fue la carencia de cada uno, a alguno se le murió la madre al nacer, a otro perdió el contacto con el padre desde muy pequeño, otro tenía sus padres pero emocionalmente no estaban disponibles. Cada uno tiene que ver con qué tecla toca ahí para intentar, como decimos, llenarnos de algo mucho más profundo y que tiene que ver con cuestiones que, o bien, evidentemente la intención es intentar generar experiencias nuevas de reparación, pero las adicciones, como decía, dejan como una cicatriz, como una situación en donde es muy importante como estar atentos o estar en permanente como estado de protección para no volver a caer en la tendencia, porque es un automatismo muy marcado, muy marcado.
Y yo creo que esto también, si lo extrapolamos a la criminología o a la victimología, es algo es un mecanismo similar. Yo que también al inicio de mi carrera trabajé con víctimas de violencia familiar, y inicialmente también me interesaba la criminología. Una persona que tiene una tendencia a delinquir o a vincularse en situaciones agresivas no digo que es irreversible, pero es bastante, o sea, es un trabajo muy tenaz. O sea, hay mucha reincidencia, porque como digo, es como que el síntoma está muy profundamente arraigado y entonces ahí hay que tener, como tú dices, muchos recursos. Para salir adelante es como hay que tener mucha contención, muchos recursos para no recaer en algo que está, como digo, muy marcado, porque seguramente los que tienen estas tendencias más adictivas tienen una impronta muy temprana de alguna carencia importante, fuerte, que después se va como transformando en adicciones a diferentes temas que pueden ser muy variados. Mariana, quien nunca ha tenido una consulta terapéutica y no esté muy convencido de ello, se le puede recomendar que busque una consulta puntual que le ayude a superar sus reticencias. Se puede hablar entonces de una consulta de un profesional, por ejemplo, contigo. Dinos también qué personas o de qué forma tendrían para poder contactar contigo cualquier persona que siente que puede tener una necesidad. Bueno, pues a mí me pueden contactar por la web, tengo un formulario donde pueden dejarme un mensaje, entonces sí, ya también ahí pueden explicar un poquito cuáles son sus motivos de consulta o sus dudas, sus intereses. Cualquier mensaje que me dejan, siempre intento responder a la brevedad, intento llamar por teléfono porque también creo que es una forma también de poder interactuar de una manera más directa y a veces simplemente hablar, tener un pequeño contacto telefónico o escribirnos para limpiar esas dudas o esas preguntas que a veces uno tiene como resistencia, como obstáculo, puede ser un preámbulo para esa apertura o generar esa confianza de a qué me voy a exponer, qué es lo que también cada uno puede descubrir en los diferentes procesos o métodos que utilizamos. Y también creo que hay algo que puede condicionar y es haber tenido alguna mala experiencia terapéutica. Esto también es importante de reconocer, de preguntar y de respetar, porque a veces hay personas que han estado abiertas a que alguien las ayude y pueden haber sentido que no han sido entendidas o que no han tenido un buen resultado o que ha habido algo allí que no ha funcionado como esperaban. Y entonces en este sentido, esto yo para mí es una pregunta que siempre al inicio hago porque también me ayuda a comprender con qué resistencias o frescura puede venir la persona también a iniciar un proceso. Y cuando ha habido alguna situación incómoda, también es importante saber estos detalles para evidentemente no retraumatizar a la persona, o sea, no caer en algún lugar donde la persona puede ser especialmente sensible. Hay personas que no les gusta el contacto o que no les gusta alguna cosa y de repente esto es una información importante. Y también no solamente saberlo, sino sobre todo reforzar y incentivar a las personas que hayan tenido alguna mala experiencia terapéutica a que no dejen de intentar buscar ayuda, porque a todos nos ha pasado alguna vez, a profesionales de cualquier tipo, médico, legal, contable o del gremio que sea, que a veces uno busca ayuda, orientación y quiere tener un soporte en algún ámbito y sentimos que no, ¿no? Que con esta persona no conecto, que no me entiende, que no me puede ofrecer la disponibilidad que yo necesito. Y por lo tanto, esto también pasa más allá del método de persona a persona. Por lo tanto, si hay una buena sinapsis, un buen encuentro, una buena química entre una persona que busca ayuda y la persona que lo recibe,
ya el proceso tiene el mayor porcentaje, depende del éxito, depende de una buena relación terapéutica. Si ya empezamos con desconfianza, con tensión, con voy forzado, me mandan, todo este tipo digamos ya de relación no ayuda. Entonces también esto es importante tenerlo en cuenta y animar a que las personas se atrevan a encontrar nuevos acompañantes, pedir referencias. Yo también siempre digo, es importantísimo cuando nos abrimos emocionalmente ir a profesionales de quienes tengamos referencias, que sepamos un poco su recorrido, su experiencia, que alguien haya pasado por sus manos o que sepamos algo nos ayuda a tener más información, ¿no? A veces uno elige un profesional por un listado, solo ve un nombre, no sabe nada de esta persona y esto a veces es un poquito ir más a ciegas. No quiere decir que caigamos en muy buenas manos, que también puede pasar. Mariana, nos ha encantado todas tus aportaciones que son muy buenas y clarificadoras para todas aquellas personas que estén dudosas o necesitadas, pues tú ya has dicho de qué manera se puede contactar. Una vez más, queremos agradecerte con una canción que esperamos que sea de tu agrado. Muchísimas gracias a los dos por esta invitación una vez más a este espacio tan rico y tan estimulante. Así que gracias, Salvador y Edgar, por este encuentro tan bonito. Muchas gracias, Mariana. Esperamos tenerte con nosotros más veces y gracias por este trabajo de acompañamiento que realizas con las personas más transformador. Amigos, amigas de Todo Cambia, cada día hemos de aprender a reconocer que somos personas vulnerables y con muchas carencias y que eso no es en sí malo, pero que estamos invitados a crecer y transformar nuestra experiencia negativas en aprendizajes que nos cambien en mejores personas, porque es posible y ello es un proceso terapéutico. Me gustaría finalizar y terminar con una significativa frase del Dr. Fritz Perls, padre y desarrollador de la terapia Gestalt. El proceso terapéutico consiste en pasar de la necesidad de apoyarse en el otro a la capacidad de apoyarse en sí mismo. Y otra frase también de Perls, intentar es mentir. Lo intentaré quiere decir que no tienes intención seria de hacerla. Si de veras piensas hacerlo, di, lo haré. Y si no, di, no lo haré. Hay que hablar claro para pensar claro y obrar claro. Amigos, amigas, sigan en Todo Cambia. Te invitamos a crecer y desarrollar todo tu potencial. Nosotros te aportamos aprendizajes, pero tú, solo tú, debes tomar tu propia decisión. Muchas gracias, Mariana, por todo lo que nos has aportado de corazón. Y muchas gracias también, Edgardo. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.